Bienvenidos a un capítulo más de este podcast Fe para Compartir. Esperamos en Dios que hayan tenido una Semana Santa muy llena de Dios, que haya servido para reflexionar. El tema de hoy es el papel de la mujer en la evangelización. Y qué más que traer dos mujeres a este set. Bienvenidas. Aquí tenemos a Mónica y a Tatiana. De verdad, muchas gracias por sacar el ratito y por venir. Esperamos que este nuevo capítulo sea de gran bendición. Muchas gracias por invitarnos. Costó, ¿verdad? Que viniera. Me costó mucho venir, la verdad. Bueno, no, yo a Moni, de verdad, gracias por abrirme las puertas de su casa una vez más. Y bueno, qué mejor manera que hacerlo el día de hoy a través de este tema que creo que es muy importante para el momento contemporáneo que estamos viviendo en nuestra iglesia. Así es, a mí me gusta. Tengo una reflexión que me encanta para empezar. Dice, ¿qué sería de la historia de la iglesia sin el testimonio de todas esas mujeres que con su fe y entrega han llevado el evangelio a cada rincón del mundo? ¿Verdad? Por lo general pensamos que la iglesia, ¿verdad? A nivel de estructura está llena de hombres y está bien, así es como está estructurada. Pero el papel de la mujer dentro de la iglesia para mí es primordial, es especial y es importantísimo, ¿verdad? Porque muchas de nuestras primeras balbuceos, ¿verdad? Con el tema de la catequesis y la evangelización, es a través de las mujeres, de mi mamá, de mi abuelita, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a mí me suena interesante el primer nombre que les voy a decir, María. Pienso yo que ciertamente hay muchas mujeres en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que han dado testimonio de Dios, pero creo que el sí de María marca un antes y un después de la evangelización. Y me encantaría saber qué piensan al respecto, qué les parece y qué nos pueden contar. Bueno, yo pienso ahora que bueno, el papel de nuestra Virgen María es primordial, ¿verdad? Para traer al Salvador, pero cómo el Señor pensó en ella para poder transmitir también la fe a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? No solo el papel de José, ¿verdad? En la Sagrada Familia, pero sí primordial el papel de María, ¿verdad? Y cuando en la Biblia se habla, por ejemplo, en algún versículo, de que no es tanto, no es dichosa ella por ser la madre de Jesús, sino porque hace la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros es todo un ejemplo, todo un testimonio de cómo tenemos que movernos, ¿verdad? Y al final ella ser nuestro modelo de discípula a seguir para que nosotros podamos también ser como ella. Claro. Estoy enredadísimo porque tengo dos, es la primera vez que tengo dos personas, entonces, ¿verdad? Se me hace un desmadre, pero es parte del tema. Tati, ¿qué piensas del tema vos? Bueno, igual que Moni, creo que el fiat de María pues es sumamente fundamental y es algo que también marca un antes y un después, ¿verdad? Siempre hablamos de antes y después de Cristo, pero en la iglesia también podemos verlo desde ese papel de la Virgen María, un antes y un después, ¿verdad? Porque históricamente sabemos que las mujeres normalmente eran personas que eran más de servicio, sin embargo ahora son fundamentales en la historia en la que estamos viviendo. Incluso hasta el Papa Francisco, él, ¿verdad? Le dio muchísimo valor a la mujer ahora dentro de la iglesia. Entonces considero que no solamente vemos en María pues ese papel tan importante, sino que más bien ella es como nosotros decimos, ¿verdad? La primera, la pionera, ¿verdad? Que abre campo a nosotras las mujeres dentro de esta historia. Wow, qué interesante, porque incluso tenía citas bíblicas, ¿verdad? Tengo la de Lucas 8, por ejemplo, todas las mujeres que acompañaban a Jesús, ¿verdad? No es algo nuevo, el acompañamiento y la evangelización de la mujer no es algo nuevo, ¿verdad? Aunque en estos tiempos en los que vivimos, ahí se marca raro el tema, ¿verdad? De la mujer, pero es algo que es natural en la iglesia, o sea, las mujeres siempre han estado presentes. Y bueno, pienso que también, por ejemplo, en este tiempo de Pascua, ¿verdad? Que estamos celebrando y que la iglesia vive con tanta alegría, hemos tenido los evangelios de estos días y sabemos que las mujeres fueron las primeras de recibir, y María Magdalena, de recibir, de encontrarse con Jesús resucitado, ¿verdad? Y las mujeres que fueron al sepulcro y todo, entonces ese envío que les hace, ¿verdad? Vayan y anuncien, vayan y cuenten, vayan y digan. Y saber que eso es lo que, el compromiso que tenemos actualmente.
y anunciar, y es siempre, no es, o sea, en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos. ¿Verdad? Es el compromiso. Sí, y es increíble porque no solamente ese pasaje, hay un montón de pasajes. ¿Usted tiene algún pasaje específico que a usted le guste? Pregunto, no sé, si hay algún pasaje con el que se identifique usted. Bueno, realmente los pasajes donde pues vemos la labor de María, por ejemplo, Sara, ¿verdad? También mujeres que desde el Antiguo Testamento nos traen el recuerdo realmente de la importancia de la mujer, ¿verdad? Mujeres de fe, mujeres de liderazgo, como Ruth, ¿verdad? Judith, etcétera. Bueno, que realmente a nosotros hoy en día hablamos de ese empoderamiento, ¿verdad? Si hablamos socialmente del empoderamiento de la mujer, pero qué buena cátedra que nos dieron ellas desde ese momento, ¿verdad? Donde tal vez la mujer no tenía ni voz ni voto, ¿verdad? Mujeres que, como lo decía al inicio, tal vez nada más eran dadas como el servicio, pero podemos ver, por ejemplo, a Marta y a María, ¿verdad? Que son mujeres que una trabaja como en silencio, otra es más activa, y realmente eso es lo que vemos en la iglesia actualmente. Vemos mujeres que tal vez trabajan como en silencio, otras que dicen, bueno, aquí estoy, muevo mi bandera, levanto la mano, ¿para qué? Para poder abrir camino realmente. Qué bonito, porque es un testimonio interesante y es un concepto interesante, ¿verdad? Porque, vamos a ver, no siempre la evangelización es desde un punto de vista relevante, digamos, ¿verdad? Muchas veces es una evangelización que es testimonial, inclusive, ¿verdad? ¿Verdad? Bien lo mencionas a María y a Marta, ¿verdad? Que siempre estuvieron ahí, inclusive dándole soporte casi familiar a Jesús, ¿verdad? Un apoyo importante, aunque no estuvieran predicando, ¿verdad? Pero sin embargo, el papel de esa mujer, de esas mujeres es muy importante, ¿verdad? Y trayéndolo al presente también, ¿verdad? No vemos también tal vez muchas mujeres dando, ¿verdad? Una homilía, no sería muy lógico, ¿verdad? Muy natural, pero la mayoría de las catequistas son mujeres, ¿verdad? Igual, pensando en la iglesia, y si pensamos en la iglesia doméstica, no es solo el hecho de servir dentro de un templo, ¿verdad? Como catequista o tal vez como ministra extraordinaria de la comunión, o pues hay muchas formas de servir, pero desde el hogar, desde la familia y desde la iglesia doméstica, pues hay un papel fundamental, ¿verdad? De una mamá o las mujeres que puedan estar en una familia, una hermana, una tía, una hija que pueda también transmitir el mensaje y a través de su testimonio, a través del servicio, a través del amor, ¿verdad? De la caridad y de tal vez sin palabras, ¿verdad? Como decimos, sin tener que hablar mucho, pero sí lo que hace, su forma de actuar puede hacer mover a los demás, ¿verdad? A un volverse a Cristo. Sí. Me encantaría salirnos, no sé si vamos a decir si la forma está bien hecha o bien dicha, salirme del ambiente eclesial, ¿verdad? Que ya sabemos que es un ambiente que es meramente de hombres, porque así está estipulado, desde el Papa hasta el último de los sacerdotes y diáconos. Salirnos un poco de esa imagen eclesial y meternos un poco más en la cotidianidad, ¿verdad? Porque la evangelización presente, hoy por hoy, mucha es de tú a tú, ¿verdad? De cara a cara, y no sé qué piensan de eso, ¿verdad? Saliéndonos, como les digo, un poco de la parte eclesial, de la parte catequética, de la parte ministerial inclusive, ¿verdad? Y metiéndonos un poquito más en la parte del diario vivir, ¿verdad? Porque vamos a ver, lo digo desde mi perspectiva como hombre, a veces es más complicado mantener un estereotipo espiritual para los hombres. No sé si eso está bien dicho o bien hecho, pero siento que el papel de la mujer es más fácil de hablar, más fácil de insertarse en los ambientes cotidianos que el de un hombre, o estaré yo equivocado. Considero que no, tal vez no está muy alejado de la realidad o equivocado, sino que, no sé, siempre hemos dicho que las mujeres tienen un sexto sentido, ¿verdad? Y considero que tal vez ese sexto sentido nos permita a nosotras
llegar en el momento justo, ¿verdad? Tal vez de alguna situación, de alguna vivencia que tenemos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en mi caso, y dejando de la parte eclesial y demás, mis compañeros saben abiertamente que yo soy católica practicante. Entonces, ¿qué hacen? Me buscan a mí cuando tienen alguna necesidad de oración por algún familiar, que tienen alguna duda, consulta, ¿verdad? O que tal vez a veces sienten que la fe se flaquea, ¿verdad? Y uno, no solamente en ese papel de catequista, ¿verdad? Que a veces tiene, también uno tiene una fuerte responsabilidad, ¿verdad? No solamente de representar a la mujer, sino también hacerlo de la mejor manera. Y creo que ese sexto sentido que yo le digo nos permite eso. Entonces, prácticamente nos da como ese camino, esa forma en la cual nosotros como mujeres podemos hablar un poco más abierto. Incluso usted ahora decía, la catequesis que recibimos desde pequeños, ¿de dónde viene? Principalmente de nuestros abuelos, de nuestras mamás. Muchas de ellas no son catequistas, ¿verdad? Y muchas de ellas visitan regularmente la Eucaristía, hacen sus sacramentos, ¿verdad? Y demás. Y eso es lo que les permite. Creo que acá lo mayor y fundamental es poder siempre estar presentes, como decimos, al pie de cañón. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, tener una conexión directa, oración, los sacramentos, asistir a misa, ¿verdad? Que eso nos va a fortalecer como personas, ¿verdad? Principalmente, y por qué no, también llevarlo a nuestro ámbito laboral, universitario, nuestras familias y demás. Ahí es donde realmente creería yo que es el génesis, ¿verdad? De el papel que hace la mujer dentro de inclusive la familia. Claro, qué importante, porque vamos a ver, cuando yo me siento mal, bueno, recurro a mi esposita, que es la que está aquí presente, ¿verdad? Dicho sea de paso, nos ha costado mucho que esté hoy aquí, siempre está detrás de las cámaras, hoy está aquí presente y me alegra mucho el corazón. Nosotros como hombres, no sé si se ha generalizado, al menos en mi caso sí, cuando yo ocupo un pecho donde recostarme, busco a mi esposa, busco a mi mamá, ¿verdad? Eh, Eso es natural, es algo que es natural, no está implantado, ¿verdad? Y Dios es muy vivillo, Dios sabe que eso es así y Él sabe que la mujer es importante en este papel de evangelización. Como les digo, eh, para uno como hombre es medio metido ahí un estereotipo extraño. Se va liberando un poco, pero es complicado manejarlo, ¿verdad? Mantener esa imagen, ¿verdad? Cristiano-católica cuesta en el ambiente laboral en el que estamos actualmente. Pero sí, efectivamente, creo que la primera catequesis, el primer sorbo de fe, pues efectivamente viene de nuestra mamá, ¿verdad? Creo que por ahí va un poquito el tema. Igual creo que es un tema de transmisión, ¿verdad? A través de la familia, como una herencia, si lo podemos decir. Y en mi caso particular, pues yo meditaba, ¿verdad? El tema y pensaba, pues, de mi mamá, por supuesto. Eh, Nací en una familia católica, pero principalmente, digamos, la fe transmitida a través de mi mamá. Pero si me voy un poco más allá, pues mis abuelitos, mi abuelita, eh, mi, mi madrina, y así también del lado de mi familia paterna, ¿verdad? Y mis tías y demás. Entonces, es un papel muy fuerte, pero también es por lo que ellas viven y es el testimonio. También de tener la convicción de lo que creen, lo transmiten, porque, bueno, tal vez haciendo la comparación, bueno, recuerdo una vez, sacerdote que decía en un comentario, ¿verdad? Es que, pero era una broma, ¿verdad? Es que no hay nada más terrible que escuchar a un convencido, ¿verdad? Porque obviamente una persona que está convencida y que cree en lo que está hablando, pues lo va a decir con mucha pasión, con mucha convicción y va definitivamente a transmitir eso hasta el punto de que por algo escuchamos hoy los evangelios y escuchamos a cómo San Pedro logra convertir a tantas personas, ¿verdad? Luego de
de la resurrección. Entonces hoy tal vez nosotros nos podemos cuestionar, o sea, tal vez no son 5,000 que he logrado, ¿verdad? La conversión, pero ¿cuánto he llevado a Dios a otras personas? Y tal vez sin tener un número así tan significativo, podemos pensar en cuántas personas, como decía Tati, o sea, se han acercado a nosotros a pedirnos un consejo, o se han acercado a nosotros simplemente para que los escuchemos, o tal vez alguna duda, y ahí es donde uno puede darse cuenta de lo importante que es estar cerca de la fuente. ¿Y quién es la fuente? Pues es Dios, ¿verdad? Y estar cerca de los sacramentos. Y eso es lo que, pues si yo me lleno de Dios, eso es lo que voy a transmitir. Claro. Vamos a ver, yo porque las conozco, pero probablemente la gente que nos está viendo dice, ¿quién es Tatiana y quién es Mónica? ¿Verdad? Además de ser amigas de la casa, ¿verdad? Son catequistas dentro de un proceso importante en la iglesia, son cantantes, participan del ministerio musical, ¿verdad? Además tienen una parte testimonial muy importante y muy fuerte, ¿verdad? No tengo cualquier persona sentada aquí en esta silla hoy. Y de verdad yo lo agradezco que estén aquí sentadas conmigo. Porque el testimonio de ustedes dos pesa en la iglesia. Pesa y yo se los agradezco. De verdad. Y me encantaría saber, como dice Mónica, que esto no es algo que ha venido de ahora, es aprendido. Si tienen alguna experiencia o alguna anécdota que nos quieran contar, que las haya hecho sentirse más fuertes o más cercanas al tema de evangelización. Bueno, creo que en mi caso, principalmente la vida de los santos, a mí es algo que me ha encantado. Y hoy que estamos tocando un tema tan importante como el liderazgo femenino, se me viene a la mente pues la Madre Teresa de Calcuta. Un súper ejemplo, por supuesto. Claro. Tuvo que pasar por muchas cosas, no fue sencillo, ¿verdad? Para ella llegar a donde llegó, ver el amor, la dedicación, cómo ella realmente se daba hacia los demás, ¿verdad? Sin importar si eran personas que tal vez tenían SIDA, que tenían, no sé, algún tipo de enfermedad que se consideraba contagiosa y tal vez en ese momento ni siquiera había cura. Pero ella decía, aquí estoy y voy a dar ese amor, ¿verdad? Y realmente, bueno, eso me ha ayudado a mí a transformarme, ¿verdad? Y ver la vida de una manera distinta. ¿Y por qué distinta? Bueno, principalmente porque hace mucho tiempo yo había hecho núcleos vocacionales. No me lo imagino de monja usted, pero... Pues en un momento lo pensé, sin embargo, creo que gracias a Dios hay mucha diversidad dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Las vocaciones son sumamente importantes, el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa, pero creo que el laico es sumamente importante y qué bonita manera también de que ya en ese momento yo lo haya vivido y lo haya visto, porque tal vez, como usted dice, ya yo no me veo de monjita, ¿verdad? Y realmente tal vez si yo hubiese ingresado a una congregación religiosa, de ahí, tal vez no sería tan feliz como lo soy ahorita. ¿Por qué? Porque para mí el poder dar lo que yo tengo dentro de mí, ¿verdad? El conocimiento, el poquito que tengo, incluso poder, no sé, ayudar a la otra persona con un consejo desde afuera, creo que eso es lo que a mí me ha marcado. Y principalmente por eso, porque creo que la vida de los santos es sumamente importante. Yo ahora hablaba incluso de que también hay que alimentarnos, y Moni lo decía ahora muy bien, ¿verdad? Uno no entrega lo que no tiene y lo que no conoce. Y creo que también investigar vida de santos es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ay, los santos tuvieron un pasado, ¿verdad? Entonces uno como pecador también tiene un futuro, ¿verdad? Qué bonita esa frase. Entonces, wow. Creo que eso es sumamente importante y fundamental y creo que el valor que tiene la mujer hoy en día es eso, fundamental. A partir del servicio, a partir sea en silencio, de manera activa, pero siempre es importante porque al final y al cabo, hey, las mujeres hoy en día, gracias a Dios, tenemos el privilegio de poder tener voz, ¿verdad? De que se nos pueda escuchar, que se nos pueda tomar en cuenta. Y creo que desde la parte laical,
Eso es sumamente fundamental y yo le agradezco realmente a la iglesia que tiene pues esa variedad, esa riqueza, ¿verdad? Dentro de su ministerio. Claro, qué rico eso que dijiste, ¿verdad? De como pecador tengo futuro. Sí, todo santo Eso me, tiene me un encanta, pasado y me todo encanta. pecador tiene un Wow, futuro. qué rico. Doña Mónica, Bueno, de ¿alguna todo eso, experiencia que nos alguna cuente? experiencia. Pues con todo este tema, pues he estado pensando y reflexionando y en realidad creo que, como digo, o sea, mi mamá pues es todo un ejemplo para mí de transmisión, digamos, de la fe, de perseverancia, de oración. Mi abuelita también, y curiosamente, creo que parte, digamos, un poco de esa herencia, o sea, es algo que ahora tengo como muy fuerte en mi corazón, y es que en el caso de mi abuelita materna, ella muy pequeña perdió a sus papás, ¿verdad? Perdió a sus papás a los 6 añitos, ella tenía más hermanos y en aquel tiempo, ¿verdad? Que era a inicios de los 1900, era ya por Acerrí y el sacerdote que estaba en Acerrí en ese momento decide, como eran más hermanos, se ven unos grandes, ella era de los pequeñitos, entonces él decidió dejarse a los pequeñitos, tráiganme a esos dos chiquitos. Y el sacerdote crió, con la ayuda, digamos, de la ama de llaves, a mi abuelita, ¿verdad? Entonces, eso fue algo fuerte, digamos, para nuestra familia, el tema, digamos, de esa transmisión del respeto también y oración por los sacerdotes. Entonces, actualmente y de toda la vida lo he tenido, o sea, la importancia de orar por los sacerdotes. En este momento, por el servicio que damos y todo, pues estamos cerca y hemos tenido la bendición de conocer y de tener la amistad de sacerdotes tal vez recién ordenados, algunos neopresbíteros, y que yo le agradezco muchísimo a Dios poder tener esa cercanía, porque también puedo entender lo importante de la intercesión y como decía Tati, digamos a nivel de la parte del laico y tal vez a veces les exigimos, ¿verdad? Mucho a los sacerdotes, pero ¿cuánto les acompañamos? Claro, porque inclusive las Entonces, mujeres, ¿verdad? Acompañaban a Jesús. ¿Verdad? Yo imagino que, no sé, a mí me imagino que ayudándole, llevándole agua también, qué sé yo, ¿verdad? Estando presente, dando un servicio de acompañamiento, ¿verdad? Y qué importante porque, vamos a ver, los laicos, los laicos, no somos figura. La figura la tiene el sacerdote, el diácono, ¿verdad? Pero los laicos somos más importantes en el tema de movernos donde los sacerdotes no pueden ir. claro, Y qué importante es el papel de la mujer en ese espacio. y abarcar todo eso, porque recuerdo, bueno, hace algunos años cuando tenía una dirección espiritual y el sacerdote en ese tiempo me decía, ¿verdad? Que tal vez, o sea, él me hablaba de la dignidad, ¿verdad? Y me decía, ¿quién es más digno, el Papa o usted? Y yo, por supuesto que tenemos la misma dignidad de Dios, ¿verdad? De hijos de Dios. Dice, pero el rol que tiene usted o el rol que tiene un laico, o sea, le permite llegar o interactuar de tú a tú, ¿verdad? El Papa llegará por transmisión y todo a mucha gente, pero de tú a tú, nosotros nos relacionamos con muchas personas Claro, y que pueden ser no creyentes incluso. Y eso no quiere decir que usted no pueda transmitir un mensaje de amor, un mensaje de fe, un mensaje, ¿verdad? O sea, porque no estamos cerrándonos solamente a las personas que asisten a un templo, sino que alrededor de la vida vamos a poder caminar junto con otras personas que puede ser que tengan otros credos o que simplemente no crean, pero, pero lo que uno puede es todos esos valores cristianos, transmitirlos desde la vivencia y que de alguna forma las personas también empiecen a compartir, si no el credo, por lo menos ciertas formas de vivir, incluso bueno, yo pertenezco o pertenecemos a una comunidad, en el caso yo de una comunidad de vida católica y dentro de los servicios que hacemos, pues está la misión. Y la misión por muchísimos años la he vivido como esa forma de conectar con muchas personas. Y no solo a la gente que visitamos, sino a la gente que nos ayuda a poder llevar la ayuda económica
o poder llevar esa evangelización. Entonces es una gran cadena y hay a veces personas que no son creyentes. Claro. De hecho, bueno, ahorita que Moni decía de la misión, recuerdo lo que conversaba hace unos pocos días con unos amigos que son misioneros. De hecho, ya tienen muchísima trayectoria. Ellos prácticamente llevan a toda América la Virgen de Luján. Y él nos decía dentro de las conversaciones que, de hecho, casualmente, que la misión se ha sostenido principalmente por la persona que la acompaña, que es una hermana, ¿verdad? Y pues básicamente él decía, tal vez a mí me obedecen por ser sacerdote y tengan miedo, ¿verdad? Pero a ella se le acercan de otra manera, una manera más maternal. Entonces eso me llamaba muchísimo la atención porque él decía, bueno, el papel que yo tengo es importante, pero el de ella es aún más importante. Y nos lo decía de esa manera y pues, oh, qué bonito también escucharlo de un sacerdote, ¿verdad? Porque él es sacerdote y que también él vea el valor de la mujer, ¿verdad? El valor de la persona que lo está acompañando, el valor y el sacrificio que también realiza, ¿verdad? Si bien los dos realizan sacrificios, también es un complemento. Normalmente en la sociedad siempre decimos, detrás de un hombre hay una gran mujer, pero no, para mí es que a la par de un gran hombre hay una gran mujer. ¿Por qué? Porque es un acompañamiento, es estar ahí los dos juntos, ¿verdad? Haciendo ese equilibrio, básicamente para poder sostenerse, para poder llegar a evangelizar, llegar a pueblos y demás. Entonces, me parecía pues muy válido lo que decía Moni ahorita y pues me traía recuerdo pues eso que hace poquito conversábamos Qué con bonita ellos. experiencia, Tati, claro. Yo tengo una pregunta aquí y bonita, la voy a leer, dice. Bueno, son dos preguntas en una, dice. ¿Cómo ven la presencia de la mujer en la evangelización comunitaria hoy, en estos tiempos en los que estamos? Y la segunda es, ¿qué fortalezas aporta esa mujer a ese servicio? Porque, vamos a ver, son presencias diferentes, ya lo decías, ¿verdad? No es lo mismo que ponga delante un grupo un hombre a que se pongan delante un grupo una mujer. Creo que la forma, la manera, no sé, Dios es muy vivo y Dios sabe por qué hace las cosas y por qué pone mujeres en esto. Entonces, la primera es esa, ¿verdad? ¿Cómo ven la presencia de la mujer en la evangelización comunitaria de hoy? Y la segunda, ¿qué fortalezas aporta la mujer a este servicio? No sé quién quiere responder primero. En la parte, digamos, comunitaria, pues Tati mencionaba, ¿verdad? Cómo, digamos, en los últimos años podemos ver en los diferentes ámbitos, pues estamos hablando de la parte comunitaria, pero cómo la mujer ha empezado a tener mayor eh, participación, ¿verdad? En muchos ámbitos. Y si lo vemos a nivel de iglesia, pues vemos muchas catequistas de repente, vemos muchas ministras de la comunión, personas, lectores y todas las personas, digamos, que apoyan en la parte de las parroquias y demás. Igual, de repente, no sé, se me viene a la mente incluso niños tal vez que quieren tener algún servicio como monaguillos y de repente por ahí tenemos ahijaditos, ¿verdad? O niños que están también, amiguitos que están sirviendo en el altar y como los papás y las mamás tienen ese acompañamiento fuerte y tal vez ellas no son las que están sirviendo, ¿verdad? Propiamente al altar, pero están dando un servicio porque están acompañando al niño y obviamente ese acompañamiento no viene solo de lo que le surgió al niño, sino que le surge al niño porque han llevado un ambiente propicio, ¿verdad? En su familia, en todo lo que se desarrolla alrededor, para que en el corazoncito del niño, en su conciencia, empiecen a surgir cosas. Entonces creo que podemos ver las cosas y yo quiero verlas o las veo con fe, con esperanza, de que aunque pasen situaciones que hoy estamos orando por la paz, también hay muchas situaciones que nos devuelven la fe al ver que hay niños, que hay jóvenes que hoy quieren ser sacerdotes o religiosas, que decía Tati. ¿Por qué? Porque justamente han surgido de familias o de comunidades de vida o de un ambiente comunitario o un lugar donde se propiciaron todas esas vivencias, ¿verdad? Donde quieren tener una experiencia mayor o una experiencia tal vez más madura de, de fe.
¿verdad? Al dar un sí tal vez más fuerte. Más fuerte. Wow, Ujú. sí. Bueno, volviendo al inicio, que usted nos decía, bueno, les traigo un personaje como María. Considero que las mujeres aún tenemos mucho camino que recorrer dentro de la iglesia. Sí, ya se les ha dado bastante importancia, pero viéndolo desde mucho tiempo atrás, podemos ver que realmente la mujer tenía un papel en silencio, como usted decía hace poco, ¿verdad? Y bueno, no sé, me pongo a imaginar a la Virgen María y tal vez corrigiendo o tal vez abrazando cuando Jesús se cae, cuando, ¿verdad? En ese papel de madre. Y es eso, la iglesia tiene ese papel de acogernos a todos como madre, ¿verdad? Y dentro de ello también vemos el rol de la mujer. Ahora Mónica lo decía muy bien, las primeras mujeres, María Magdalena, ¿verdad? En la que fue a anunciar que Jesús resucitó. eh, a quienes se les apareció primeramente fue a ellas, ¿verdad? Y creo que todas esas cosas que han venido pasando de manera histórica nos han permitido hoy en día a las mujeres pues ser parte, ¿verdad? Y no quedarnos, como dicen, viendo los toros detrás de la barrera, ¿verdad? Sino ser parte. Parte activa, bueno, como decía Moni, poder orar por los sacerdotes, por nuestros amigos, por nuestra familia, ya no solamente una catequesis de casa, tal vez que nos poníamos a rezar con nuestros padres, ¿verdad? Con la abuelita, con la mamá, sino ya de una manera más activa, ¿verdad? No sé, me pongo a imaginar que tal vez antes era un poco más difícil para las mujeres ser monaguillos, por ejemplo. Eh, y Ahora sí hay muchas mujeres monaguillas, muchas exacto. chiquitas monaguillas. Entonces, creo que ese recorrido que tuvieron esas mujeres en el pasado han podido generar ese empoderamiento, ¿verdad? A nivel de iglesia, a nivel de rol de sociedad también, y haciendo como una comparación, tuvieron que pasar muchas cosas alrededor de la historia para que la mujer pudiera tener el rol que tiene hoy en día, ¿verdad? Y me llamaba muchísimo la atención una publicación que vi hoy, de hecho, sobre el Apolo 11, donde solamente había una sola mujer en la NASA. Y vi otra imagen donde habían muchísimas mujeres, ingenieras, directoras, ¿verdad? Entonces, es ahí donde estamos llamadas a poder evangelizar en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, en ese papel, ¿verdad? Que hemos ido o que se ha ido generando hacia la mujer, ¿verdad? Y principalmente por eso, porque creo que la mujer hoy en día pues tiene una participación muy activa dentro de la sociedad y qué mejor manera de poderle sacar provecho, ¿verdad? De poder llevar nuestra vivencia hacia las demás personas y seguir abriendo camino, porque para mí en lo personal siento que hay muchas cosas que hay que ir mejorando, pero que gracias a Dios ha existido un tiempo en la historia que nos ha permitido vivir lo que estamos viviendo hoy en día. Vean qué interesante, porque el siguiente tema que tengo aquí en mi guión es desafíos y aprendizajes. Vamos a ver, pienso que este camino de evangelización no puede ligarse del camino social en el que hemos vivido, bien lo decías, ¿verdad? Es un camino que siempre ha estado marcado de retos, de estereotipos, ¿verdad? De un montón de cosas que lamentablemente, digo lamentablemente porque no debería ser, ha relegado un poco a la mujer, ¿verdad? Y que estamos viviendo tiempos diferentes, bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Pero no nos excluyen los retos y los estereotipos y un montón de cosas, ¿verdad? Vamos a ver, personalmente pienso que la mujer siempre ha tenido un papel preponderante, simplemente no lo queríamos ver. Y que hoy por hoy esa visión está cambiando, ¿verdad? Siempre lo he dicho, la mujer es la versión 2.0 de Dios y eso inventó un montón de cosas, ¿verdad? Y es una versión mejorada. Y el que diga lo contrario, pues que venga entonces también con nosotros aquí y lo conversamos. Pero lamentablemente siguen habiendo retos. Ustedes como mujeres de fe, como mujeres servidoras, como mujeres profesionales, sienten todavía esa sombra de estereotipo, esa sombra de cosas que no deberían ser, no solo en la parte social, ¿verdad? En nuestra vida, en nuestro trabajo, sino también en la parte evangelizadora.
Considero que el principal reto que tenemos como mujeres es cambiar el chip, ¿verdad? Como decimos popularmente, porque considero que a pesar de que hay apertura, hay muchas mujeres que tienen ese miedo de dar ese paso, ¿verdad? De ser buena en esto, ser buenas siendo o sirviendo de una manera distinta a la que normalmente veíamos. Entonces creo que, o considero que ese es el principal reto que tenemos actualmente como mujeres, ¿verdad? Aparte de eso, de lo que anteriormente mencionaba, ¿verdad? De todos los estereotipos que existen, ¿verdad? El machismo que la sociedad en general pues tenía, gracias a Dios pues se ha ido generando el empoderamiento femenino, ¿verdad? Entonces considero que eso ha permitido que realmente pues tal vez se vayan cerrando un poco de brechas, pero retos sí existen. Pero para mí fundamentalmente es eso, o sea, que nosotras las mujeres realmente nos creamos parte No la fundamental. creamos, Sí, dicen. exacto, porque si no lo creemos, ¿quién nos va a impulsar, verdad? Creo que viene desde la fuerza interior que tiene uno. Y yo lo veo de esta manera, imagínense que cuando Dios creó a Adán, lo vio solo. Entonces, ahí vamos con otra mujer, ¿verdad? Que realmente también viene a ser parte de la historia, ¿verdad? Una mujer que la acompañara, que estuviera con él y todo lo demás. Y pues bueno, es eso. Creo que las mujeres tenemos que pensar principalmente en lo que realmente podemos dar directamente a la sociedad, pero principalmente a la iglesia. Ahí, bueno, de acuerdo, digamos, con lo que dice Tati, creo que también pensando justamente en ese génesis, ¿verdad? Y en la creación, o sea, cómo el Señor piensa, ¿verdad? En las mujeres y cómo con Jesús, ¿verdad? Viene a darnos esa dignidad, a levantarnos, digamos, no solo a las mujeres, pero bueno, en este caso que estamos hablando de la mujer, desde ahí. Y entonces ya estamos pensando, ok, desde hace 2000 años ya se nos está dando un lugar, o sea, nos le estamos creyendo desde hace 2000 años, o sea, y cómo ha costado, porque si incluso en nuestro país vemos que el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, todavía ni siquiera se podía votar, por ejemplo, ¿verdad? En tema civil, en el tema de iglesia, pues hay cosas que también hay que mejorar. Pero una de las cosas creo que es a nivel de familia o a nivel este, inculcar que, por ejemplo, en una relación de hombre y mujer somos complemento. Nunca vamos a ser uno mejor que otro porque desde como pensamos, la forma de pensar de un hombre o como está dispuesto, ¿verdad? Todo este tema es muy diferente como organiza sus pensamientos a como lo hace una mujer. Entonces somos complemento, sus emociones, todo, todo, ¿verdad? Entonces la forma de ver las cosas, de resolver los problemas, como lo hace una mujer y como lo hace un hombre, es tener juntos un panorama mucho más amplio. Me puña. Vamos a ver, porque a mí el tema me gusta mucho. Yo creo que yo soy una de las personas más feministas que existe, ¿verdad? De hecho es interesante porque, bueno, aquí están sentadas ustedes dos conmigo, pero digamos, detrás de cámaras está Renata, un saludo a Renata. Ahorita le decimos que canta. Ahorita le decimos que canta, canta con nosotros también, es gran evangelizadora y además es parte de la catequesis y está aquí sentada en la parte técnica, ¿verdad? Entonces, si vemos la relación es 3-1, ¿verdad? Eh, desde su experiencia de historia, de vida, de la parte evangelizadora, ¿me pueden mencionar qué han aprendido puntualmente en ese tema de evangelización del siglo XXI? Bueno, creo que he aprendido mucho en el sentido de que la mujer, como lo decía, ya no está abocada solamente al servicio, de estar como detrás de bambalinas, ¿verdad? Sino que también la mujer tiene ese papel, y subrayo la palabra y lo digo en mayúscula, fundamental. Creo que es como una piedra importante dentro del cimiento que se está generando a nivel de iglesia. ¿Por qué? Porque así como la iglesia tiene muchísima variedad, la mujer en sí, como decía Moni, ¿verdad? Aparte del sexto sentido que uno tiene, ¿verdad? Tiene muchas cosas, principalmente el acogimiento, el amor, ¿verdad? Ese tipo de virtudes que la hacen transformarse, y esa transformación le permite liderar, y a través de ese liderazgo hacer valer su voz, hacer ver que realmente la mujer hoy en día pues
realmente es eso, ¿verdad? Importante, relevante dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, ¿verdad? Si queremos verlo más civil, ¿verdad? Pero considero que principalmente la mujer es eso, realmente una fuerza importante dentro del movimiento que tiene la Iglesia Católica en la actualidad. ¿Que van a existir cambios? Pues sí, muchísimos y ojalá que existan para que se le pueda seguir dando importancia a la mujer. Y retos, creo que indudablemente muchísimos más, ¿verdad? No todo es perfecto, hay que ir moldeándolo poco a poco. Vamos con prueba, error y creo que es eso. Realmente que nosotras las mujeres podamos ver el verdadero valor que tenemos, que no solamente es algo como un rol de hogar, lavar, limpiar, etcétera, sino que también desde ahí podamos evangelizar, podamos dar nuestro mensaje. Y qué bonito poderlo llevar a las periferias y como decía el Papa Francisco, armar lío, ¿verdad? Armar ese lío y que muchísimas más mujeres puedan estar presentes más en la iglesia, que muchísimas más mujeres puedan hacer ruido, que muchísimas más mujeres podamos ser parte y sentirnos parte de. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué piensa Moni del respecto de eso? Bueno, por lo menos en este siglo, o sea, y bueno, para mí es que lo veo como manera de testimonio, más que pensarlo como manera de reflexión, es porque justamente tal vez yo decía, bueno, nací en un hogar católico y demás, estuve en catequesis, en pastoral juvenil, tuve ahí como una pausa, si lo puedo decir, en tiempo de universidad, y cuando ya terminé la universidad, ahí hay un momento, ¿verdad? De un encuentro con Jesús fuerte, personal, y un anhelo en el corazón que el Señor responde para poder servirle. Y en ese momento, sintiendo ese anhelo, pues no sabía en qué, o sea, ¿y en qué le sirvo? ¿Y en qué lo puedo servir? Cuando empecé en la comunidad, digamos, donde estoy, pues el Señor me fue mostrando y de ahí me ha mostrado tantas cosas que aquí estoy haciendo un podcast por primera vez que aunque dijo yo, a verdad, tantos capítulos tal vez ahí atrás, yo le agradezco a Tati el hecho, digamos, de estar acá y yo creo que es un ejemplo de que podemos hacer cosas aun cuando no creamos o tengamos miedo, ¿verdad? O sea, yo creo que el Señor nos dice muchas veces, no tengan miedo, entonces no tengan miedo de qué, no tengan miedo de salir de su casa, no tengan miedo de poder decirle a un grupo cuando en la iglesia le están diciendo, ocupamos gente para que haga taca, 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 y entonces uno lo escucha y cree que es a otros, no es a uno que le están pidiendo. Y entonces poder levantar la mano y decir yo, y saber que el Señor nos va a ir preparando, porque tal vez hoy estamos acá, no sabemos dónde vamos a estar mañana, pero el Señor nos va a ir preparando para todas esas cosas. Entonces es confiar en Dios principalmente, en que Él va a estar siempre con nosotros, porque así lo ha prometido y está siempre con nosotros, y que hacernos acompañar de la iglesia, de los hermanos, que también nos van a ir ayudando y que poder conocer esas necesidades, no solo de mi familia, sino que como iglesia tenemos muchas y que podemos aportar. Yo creo que el reto más grande es salir de nosotros mismos, y Tati lo decía hace un rato, o sea, salir de nosotros mismos, salir de esos temores, de esa parte interna, salir de nuestro hogar, porque también afuera nos están ocupando. Claro, hijo de puña. No sé, a mí se me eriza la piel porque personalmente yo siento que el papel de la mujer, eh, como dice Mónica, sin competir, ¿verdad? Sino más como un tema de equilibrio y, ¿verdad? Y Complemento. de complemento. Van a trabajar más de tú a tú, eh, porque por lo general, ¿verdad? No sé, yo siento en el corazón que muchas veces el que se ve es al hombre, ¿verdad? Eh, y sí, efectivamente, tenemos que seguir siendo también protagonistas, pero no podemos ser protagonistas solos, ¿verdad? Tiene que haber variedad en el tema, y hay temas que es diferente, como digo, que nos trate un hombre o que nos trate una mujer, ¿verdad? Y siento que a través de la historia eh, se ha relegado un poco el tema de la voz femenina, ¿verdad?
pero creo que está levantando una fuerza importante, incluso en muchos ambientes, digamos, musicalmente. Hay muchas mujeres que cantan Claro. y sacan temas increíbles, ¿verdad? Y que esa canción lindísima en la voz de un hombre, tal vez no suene tan bonita, ¿verdad? No sé, pienso que va por esa línea. Entonces, no sé, pienso en muchísimas mujeres que están haciendo cosas diferentes y cosas importantes, ¿verdad? Y aquí me surgen un montón de dudas que tengo aquí, un montón de preguntas que creo que no nos va a dar tiempo, pero Capítulo 2. hay que hacer un capítulo 2 y traer más mujeres acá. Vamos a ver, quiero hacer un reto, les quiero poner un reto. Me dejan, Ok. me dejan. Vamos a ver si decimos Vamos sí. a ver qué importante, oigan. ¿Serán capaces ustedes de decir un nombre aquí de una mujer que haya sido pilar en su evangelización? Así, puntualmente y concretamente. Para mí, María. Principalmente, ¿por qué? Porque, bueno, yo sufro muchos ataques de pánico y de ansiedad. Y cuando a mí me dan como esos ataques, lo primero que hago, bueno, porque mi mamá la tengo largo, ¿verdad? Ella vive en la zona sur, entonces tal vez no me pueda dar ese abrazo, ¿verdad? Y entonces a través del rosario yo siento ese abrazo. Entonces para mí ella ha sido como fundamental en mi vida y también en la evangelización. ¿Por qué? Porque al final yo creo que todos estamos llamados a dar ese fiat, ese sí, y qué mejor forma de tener como modelo a ella, ¿verdad? Que no dudó en decir que no. Entonces, para mí ella es fundamental. Muy bien. Bueno, Pues bueno, igual que Tati, ¿verdad? O sea, sin duda, pues la Virgen es modelo, o sea, y para mí es modelo, madre, eh, y madre en el cielo, y después pienso, y mi madre en la tierra, o sea, pues seguiré haciendo mi modelo, ¿verdad? Al día de hoy una persona de muchísima fe que aunque tal vez no pertenezca, perteneció hace muchos años, tal vez a algún grupo, pero no digamos a esta manera. Y entonces al decir una persona, sinceramente yo me quedo corta, yo, entonces adelante. porque, porque se me vienen a la mente, como yo tengo 15 años, Se nota, dice. como yo tengo 15 años, resulta que hay muchas personas que a lo largo de mi vida eh, me han llevado a Jesús. Por supuesto la Virgen María, por supuesto mi mamá. Y les decía, bueno, de mi familia, pero estando en grupos, desde los coordinadores que estuvieron en su momento, quien me haya invitado a formar parte de la comunidad, mis amigas que me han acompañado en diferentes momentos, y entonces podría pensar ahí en, bueno, no sé si puedo decir todos los nombres. La pregunta era, Pásame, la pregunta pásame el decía, abecedario en el digan diccionario. digan nombres de personas, nombres concretos de Que me hayan personas. ayudado a evangelizar. De mujeres, bueno, ya dije, mi madrecita del cielo y mi madrecita en la tierra, y en temas de comunidad, todas mis amigas de comunidad, incluso, digamos, Anita, que tal vez ahorita no está, o sea, quien me invitó a mí a formar parte de la comunidad y me abrió las puertas y aprender a servir. Elena, que ha estado, o sea, con mucho tiempo acompañándome, Raquelita, y empiezo a pensar tal vez en amiguitas ahí como más cercanas, más nuevecitas que en el tiempo de servicio, ¿verdad? María José y Raquel. Bueno, y de repente tal vez no voy a decir algún nombre, Pues ¿verdad? se nos quedan botados y es una Se torta, me claro. resienten, y entonces Claro. digo Lucrecia y todos los demás, ¿verdad? Pero todas desde su realidad dan testimonio y me han servido a mí personas para poder este, ver las cosas de otra manera, digamos, y las chicas, digamos, aquí Tati y Renata, que digamos en un servicio, no digamos en la comunidad, bueno, también nos han apoyado en la comunidad, pero a nivel de parroquia, ¿verdad? Y a nivel de la parroquia del Carmen, yo creo que el Señor me ha bendecido y me ha mostrado en diferentes facetas personas que me han ayudado a, a seguir, tal vez, porque tal vez han habido momentos en que, aunque uno quiere servir, puede estar muy cansado, puede estar un poquito agobiado y tal vez dice, voy a botar la toalla, pero me dice, no, 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 eso no. Y tiene una persona en la que apoyarse para seguir adelante. Entonces yo creo que todas esas personas que Dios me ha concedido tener en los momentos, entre ellas mis amigas diferentes,
son las que me han ayudado a poder seguir evangelizando. Qué rico, porque es una torta. Haber puesto a decir nombres es una torta, porque son un montón de mujeres, ¿verdad? Un montón a través del tiempo y un montón a través de la historia. Personalmente, mi abuelita a mí me movió, me sigue moviendo desde el cielo a seguir en esto. Y es interesante porque se siente la historia y se siente la presencia de ella en muchos momentos de mi vida. Obviamente mi mamá, ¿verdad? Gente que están ustedes dos aquí sentadas, Renata que está por allá, me evangelizan todos los días a mí. Es que, perdón, considero que Dios es tan perfecto que pone las personas en el momento indicado y en el momento justo, ¿verdad? Porque tal vez usted dice su abuelita, su amada, pero estoy totalmente segura que tanto yo, Moni, yo, Rena, que está ahí atrás, digo, una persona que en un momento determinado de nuestra vida estuvo. Y tal vez otra persona en otro momento y no la que estuvo anteriormente, ¿verdad? Entonces eso hace que realmente sea aún más enriquecedor la experiencia de vida espiritual, de evangelización y pues, como hemos dicho, las mujeres que han estado atrás, ¿verdad? Poniéndonos la mano en el hombro, acompañándonos, tal vez cuando veíamos todo oscuro, ¿verdad? Que son verdadera luz dentro del camino que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Igual yo pienso, o sea, yo sé que el tiempo ahorita usted me va a decir que ya, chao, chao pescado. Pero, bueno, nosotros que tenemos ya casi 20 años de matrimonio, y cuando nosotros nos comprometimos, el sentir, digamos, no era quien me llevaba a mí a evangelizar, pero era una motivación para poder ser testimonio, y es María Ángel, ¿verdad? O sea, María Ángel no es hija mía, es hija de yo, y digamos, desde antes de casarme podía entender que como matrimonio teníamos que dar un buen testimonio, ¿verdad? Claro. Para ella principalmente, y bueno, y después me doy cuenta que y para el mundo, para la iglesia, para la sociedad. Cuando llegan mis sobrinos, ¿verdad? A la vida de la familia, pues me doy cuenta de que ellos en realidad también me mueven a mí a poder dar testimonio. Y todavía preguntas como hoy, ¿cómo escucha usted la voz de Dios? ¿Verdad? Que lo hacen a uno cuestionarse, ¿cómo le escucho? ¿Cómo hago yo para saber que es Dios quien me habla? Me lo hicieron ayer y me lo hicieron hoy, yo digo, eso es impresionante, ¿verdad? Nunca me lo habían preguntado, me lo preguntan un día y al día siguiente igual. Es entender que la vida de cada uno de nosotros y el testimonio que damos puede impactar a los demás, y lo que debemos procurar es que sea un impacto positivo. Claro, obviamente somos pecadores, pero estando en gracia, estando bien acompañaditos, acudiendo a los sacramentos, esto nos va a permitir que nuestra conversión sea constante y que ese camino que esperamos sea un día el encuentro con el Padre, podamos haberle dado un buen testimonio a las personas que están a nuestro lado. O sea, no estoy diciendo que soy Santa Mónica 2026, pero pues Santa Mónica también es un gran testimonio para mí. Para ir cerrando, vamos a ver, yo sé que este capítulo lo ven muchas mujeres, porque inclusive las estadísticas del podcast es que va muy metido a más mujeres, ¿verdad? ¿Qué le dirían ustedes a todas esas mujeres que probablemente tengan la espinita, ¿verdad? De querer y que no se han animado a dar ese paso? Como lo decía anteriormente, es creérsela. Yo tengo 33 años y yo me creo que tengo un papel importante dentro de la sociedad principalmente y sobre todo en la iglesia. Es eso, que realmente no tengan miedo a lo que tal vez puedan decir otras personas, porque muchas veces como seres humanos estamos como, no voy a hacer esto porque luego qué dicen de mí o cosas así, ¿verdad? Eso principalmente. Segundo, hay que instruirnos mucho porque hay que saber, o dicen que la boca habla lo que el corazón abunda.
Y para mí, el conocer la iglesia, conocer su riqueza y todo lo que han hecho los hombres y las mujeres a través de la historia es sumamente importante. Conocer vidas de santos y de santas, principalmente. Eso les va a abrir un poco más la perspectiva de lo que realmente estamos llamadas nosotras como mujeres y pues liderar. Creo que todas estamos llamadas a liderar en cierto modo. Estamos lideradas a acompañar a aquellos hombres que sirven a la iglesia y bueno, prácticamente eso, que no tengan miedo. De acuerdo con lo de Tati. Lo mismo, lo mismo. No, y para sumarle a lo de Tati, yo pensaría que también el tiempo, ¿verdad? Es creer que sí se puede y no solo que sí se puede, es que quiero priorizarlo. Y entonces, en la medida en que yo lo priorizo, voy a poder eh, hacer tiempo, porque digamos, si hoy tal vez una persona dice, uy, como que me tengo la espinita, pero es que no, porque tengo que hacer muchas cosas, pues estoy segura que, como nosotras, las personas que sirven en la iglesia o las mujeres que sirven en la iglesia están llenas y llenas de muchas obligaciones familiares, académicas, incluso hasta comunitarias y pues, del hogar y de muchas, muchas, muchas cosas que hay se tiene la responsabilidad, ¿verdad? De cumplir y de realizar, pero que entonces dándole una prioridad a Dios, porque al final esto es un compromiso con Dios, podemos incluir. Al final Dios es el que nos da el tiempo, entonces dándole la prioridad a Dios en nuestra vida nos va a permitir también poder servir a la iglesia y, y empezar a conocer, ¿verdad? En qué cosas podemos apoyar y nos va a ir capacitando. ¿Verdad? Porque no es que tenemos que saber, no tenemos ni que saber cantar, ni que saber leer, ni que saber, o sea, yo lo digo por experiencia, porque Él nos va a ir quitando, como le decía, los temores y vamos a ir pudiendo dar los pasos para empezar a caminar y, y también vamos a encontrar gente que nos va a ayudar y que nos va a decir, usted me podría apoyar con X cosa, con una charla, con una catequesis, con un canto, con un servicio, o sea, porque hay mucha necesidad en la iglesia. Así es. Bueno, yo agradecerles mucho, de verdad, por el tiempo, por el espacio. Quiero agradecer a dos mujeres especialmente. ¿Vieron las tacitas que tenemos? Qué bonitas. Sí, están muy bonitas. Agradecerle a la gente de TK Personalizados que nos ayudó con esas tacitas tan bonitas. De fue compartir. De verdad, muy lindas están. Y son mujeres que del silencio ayudan y trabajan y colaboran y están presentes. De verdad, y agradecerles a ustedes, de verdad, por sacar el rato, por sacar el espacio, por venir hasta acá, por su vida, por su testimonio, por lo que representan dentro de la evangelización de este nuevo siglo. De verdad, agradecerles mucho por el tiempo y por venir. No, muchísimas gracias, Joa. Y también gracias a todas las personas que ven el podcast, invitarlos a que lo sigan viendo y que sigamos replicando, ¿verdad? Mujeres, no tengan miedo, repliquemos este podcast, envíeselo a la tía, a la mamá, a la sobrina, etcétera. ¿Por qué? Porque hablar estos temas tal vez no son muy comunes. Y creo que eso es un espacio bastante enriquecedor y también gracias a usted, Joa, por tener esta evangelización de una manera distinta en la que vivimos actualmente y en la que estamos llamados a utilizar la tecnología, ¿verdad? Entonces, más bien, muchísimas gracias por la invitación a Joa y a Moni por siempre abrirnos las puertas de la casa. Muchas gracias por permitirme estar acá y por Que dicha aceptar. que se animó a estar de este lado. Por aceptar a que yo dijera que sí y que usted me dijera que sí. Y bueno, no sé si habrá una segunda parte, pero bueno, era el piloto también de tener a dos personas entrevistando, entonces también muchas gracias a Tati. Esperamos, como dice Tatiana, que puedan replicar y que puedan escuchar y con el tema de TK personalizados están lindísimas las tazas, están preciosas. Muchas gracias. Listo. Ya saben, fue para compartir. Síganos, comparta. De verdad, es importante para nosotros saber que están ahí.
escríbanos si están de acuerdo con todo lo que dijimos acá. Si no están de acuerdo también, escríbanos, ahí vamos a estar pendientes de todo. De verdad que sí. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo.